Dios los bendiga, hermanos, en este primer día de la semana. El título del mensaje el día de hoy es El regreso de Cristo. Y quiero ir a Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, oiga esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa aquí en Juan capítulo 14 del mismo Señor Jesucristo que dice, vendré otra vez. Y eso es lo que quiero que tratemos el día de hoy, hermanos, hablando específicamente de la segunda venida de Cristo, de el regreso de Cristo, porque Él así lo dijo, vendré otra vez. Cuando mis hijos estaban pequeños y teníamos la oportunidad de viajar, mientras viajábamos en carretera, ellos dormían. Y mientras mi esposa y yo platicábamos durante el camino. Pero cuando despertaba cualquiera de mis hijos, mi hijo o mi hija, cualquiera que despertara, la pregunta obligada que hacían era: ¿cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta para llegar? Esa era una pregunta de rigor que hacían cuando despertaban, porque ellos ya querían llegar al destino que teníamos planeado. Ya querían estar allá. Así también, hermanos, los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús, también hacían esta pregunta: ¿cuánto falta para llegar? Ellos lo decían de otra manera: ¿cuándo será esto? Cuando el Señor Jesús les hablaba de que iba a llegar el momento del fin y que Él iba a regresar otra vez, ellos preguntaban: ¿cuándo será esto? O de otra manera, ellos decían: ¿cuánto falta para llegar? Hay pasajes donde el Señor Jesucristo les habla y les responde y contesta diciéndoles: habrá muchas cosas, muchos eventos, habrá terremotos, habrá pestes, habrá hambres, habrá guerras, habrá señales en el cielo, pero aún, oiga esto, aún no es el fin. Hay muchas cosas que hoy en día, hermanos, están aconteciendo. Hay muchas cosas que están pasando y a veces quizá nosotros también nos preguntemos: bueno, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo regresarás por tu iglesia? Los discípulos se preguntaban, y así como mis hijos preguntaban ¿cuánto falta para llegar? Y los discípulos hacían la misma pregunta al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? Podemos decir, hermanos, que tanto mis niños, mis hijos, como los discípulos, cuando hacían esta pregunta, lo hacían por dos razones o dos causas. La primera de ellas, porque estaban dormidos. Oiga usted esto: cuando mis hijos despertaban, porque iban dormidos en el camino y despertaban, entonces ignoraban, no sabían cuánto habíamos recorrido, no sabían cuánto llevamos del viaje, y entonces la pregunta era: ¿cuánto falta para llegar? Así también los discípulos, cuando preguntan ¿cuándo serán estas cosas?, es porque ellos, hermanos, estaban dormidos espiritualmente. Y si nos ponemos a estudiar la Escritura, vemos que los discípulos, hermanos, estaban dormidos, no habían despertado. Por eso es que no entendían las cosas que estaban por venir, cuándo iban a hacer estas cosas o qué cosas iban a suceder.
Cuando el Señor Jesús les hablaba del fin de todo esto, de su regreso, de que Él se iba a ir, los discípulos se quedaban asustados porque no entendían. No sabían, hermanos, el plan, el proyecto, lo que el Señor Jesús había predispuesto, pero ellos no lo entendían. Estaban dormidos espiritualmente. Y cuando el Señor Jesús les hablaba, entonces ellos como que despertaban y preguntaban, bueno, ¿y cuándo serán estas cosas? Hermanos, nosotros tenemos que estar alertas. Hoy en día, usted y yo, tenemos que estar alertas para darnos cuenta cuándo serán estas cosas, cuándo será la venida del Señor. Nadie sabe, dice la Escritura, nadie sabe ni el día ni la hora exacta cuándo será. Pero hay indicios, hermanos. La Escritura nos deja algunas señales de cuándo serán estas cosas. El Señor Jesucristo, cuando hablaba sobre esto y les decía sobre estas cosas, les ejemplificaba. Hay una parte en la Escritura que dice: cuando veas que la higuera está echando brotes, entonces significa que el verano está cerca. Y esto es exactamente, hermanos, lo que tenemos que entender nosotros. Cuando nosotros veamos que están pasando todas estas cosas, es porque está muy cerca, muy próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo, su regreso para llevar a su iglesia, a todo aquel que ha permanecido fiel, como lo dice Mateo capítulo 24. Por eso, hermanos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos. No se duerma, porque si se duerme no se va a dar cuenta cuando pasen estas cosas, no se va a dar cuenta de aquello que hemos recorrido, del camino que hemos recorrido. ¿Por qué? Porque se ha dormido espiritualmente. Marcos capítulo 13, verso 33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo serán estas cosas, cuándo sucederán estas cosas. Entonces, hermanos, estemos alertas, no se duerma. Hablo para que usted como cristiano no se duerma espiritualmente. La segunda razón, hermanos, por la que mis hijos o los apóstoles hicieron esta pregunta es porque no habían crecido. No habían crecido. Mire, cuando viajamos, hermanos, los que hacen esta pregunta, ¿cuánto falta para llegar? Son los niños, son los pequeños, porque no saben. Ven, pero no se dan cuenta de cuánto camino nos falta para llegar a nuestro destino. Las personas adultas, los mayores, yo creo que casi no hacemos esta pregunta, sino vamos viendo, vamos alerta para ver las señales en el camino y ver los anuncios que nos dicen: faltan tantos kilómetros para llegar al lugar al que nosotros vamos. Entonces, no hay necesidad de preguntar. Ellos ven, identifican las señales y se dan cuenta cuánto es lo que falta para poder llegar a nuestro destino. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Nosotros crecer. Los apóstoles también preguntaron por qué no habían crecido espiritualmente, hermanos. Los apóstoles crecieron así rápidamente cuando el Señor Jesucristo se fue. Ellos se desarrollaron y maduraron espiritualmente. Por eso, cuando el Señor Jesucristo se fue, ellos empezaron a hacer muchas cosas. Pero antes estaban inmaduros, les faltaba crecimiento, porque ellos no estaban entendiendo todo lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Es tiempo, hermanos, de dejar de ser niños espirituales. Quizá tengamos
10, 5, 15 o 20 o más años dentro de la iglesia, pero a veces seguimos comportándonos como niños y no identificamos las señales. Solamente preguntamos y preguntamos y preguntamos y queremos que todo se nos responda, pero no vamos alerta, no estamos al pendiente y no identificamos las señales en el camino. Las personas, los cristianos que podemos ver las señales, lo que está sucediendo, hermano, significa que estamos creciendo, que hemos crecido, que hemos madurado, espiritualmente hablando. Entonces, mi hermano, esto que les estoy hablando yo acerca de la segunda venida de Cristo y ejemplificándolo de esta manera, es para que usted no sea un niño, para que usted crezca y madure y para que usted no se duerma. Para que pueda identificar las señales y se dé cuenta que la venida del Señor Jesucristo está muy próxima. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver una cita. Vamos a ver la cita de ahí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 5, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por tanto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, este pasaje nos habla de dos cosas que van a anteceder al regreso de nuestro Señor Jesucristo, a su segunda venida. Y quiero que lo meditemos y lo veamos bien. Dos cosas. La primera de ellas dice, no va a venir el Señor sin que antes suceda esto. Y la primera es la apostasía. El Señor Jesucristo, hermanos, no regresará sin que antes se manifieste la apostasía. Este es un indicio de que la segunda venida del Señor está próxima. Cuando usted ve, hermanos, que la apostasía se está dando, entonces es tiempo de analizar y de pensar y de decir, la venida del Señor está próxima. Está muy cerca. La palabra apostasía, hermanos, en el tiempo antiguo, ya en el tiempo bíblico, era muy común usarla en el ejército. Era muy usada en el ejército y se refería y llevaba el concepto de desertar. La palabra apostasía significaba que desertaba. Cuando alguien en el ejército se salía, se iba del ejército, entonces era un desertor, era un apóstata. Porque abandonaba la causa, porque se iba, hermanos, y abandonaba la causa. Pero aquí cuando el apóstol Pablo está hablando, dice que si antes de que venga el Señor Jesucristo, primero va a haber dos cosas. La primera es la apostasía, es decir, va a haber mucha gente, va a haber muchos cristianos, muchos de nosotros, hermanos, que van a apostatar, van a desertar de las filas del Señor.
Va a haber rebeldía, va a haber negación, va a haber descontento y las personas, hermanos, van a cambiar y se van a dejar al Señor para irse tras otros falsos Cristos, falsos Mesías, falsos profetas. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está alertando y dice: tengan cuidado, no se dejen engañar. Vean bien las cosas. Por eso, hermanos, yo les mencionaba hace rato que necesitamos estar despiertos y necesitamos crecer para poder identificar lo que viene delante de nosotros, lo que se nos presenta, para no ser engañados. Y el apóstol Pablo sabía de eso y sabía de que se iban a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos mesías, falsos profetas que anunciarían cosas y harían muchos milagros y muchas cosas, muchas señales, hermanos, pero no son el verdadero Mesías. La venida del Señor, hermanos, está próxima, pero antes va a haber apostasía. Antes, muchos de los que son cristianos, de los que somos cristianos, muchos van a desligarse de las filas del Señor, a desertar de las filas del Señor, a apostatar, a negar a Jesús. Hermanos, hoy en día podemos ver, muchos se rebelan. Muchos cristianos se rebelan y muchos han desertado de las filas. En estos tiempos difíciles de pandemia, de enfermedades, de contaminación, de calentamiento global, donde muchas cosas y fenómenos se han estado dando, hermanos, muchos se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está nuestro Señor? En vez de analizar la situación y decir: es que esto que está pasando es lo que la Escritura dice. Es la profecía que se está cumpliendo. Y pronto va a venir el Señor. Pero no, muchos inclusive, hermanos, están dejando la iglesia, están dejando de ir a la iglesia, se están enfriando y se están yendo de las filas del Señor. Y llega un momento, hermanos, en que van a apostatar. Van a apostatar, van a rebelarse y van a desertar y no van a querer nada con el Señor. Cuidado, hermanos, cuidado, porque todo aquel que cometa apostasía, hermanos, se pierde, se va, se excluye de la entrada al cielo. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. La apostasía va a venir, hermanos, antes de que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. ¿Qué otra cosa menciona aquí Tesalonicenses, hermanos, que va a suceder antes de la venida del Señor? Dice que va a haber la manifestación del hombre de pecado. Manifestación del hombre de pecado o del hijo de perdición en el verso 3. Antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez, se va a manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado. Hermanos, es el anticristo. Este es el anticristo que va a hacer muchas señales, va a hacer muchos milagros y mucha gente va a ir tras de él. Aún cristianos, aún discípulos del Señor se van a confundir porque no están bien cimentados y se van a ir tras de él y entonces se van a perder. Anticristos, hermanos, ha habido mucho. La palabra anticristo es que está en contra de Cristo. Ha habido muchos anticristos y cualquiera que esté en contra de Cristo es un anticristo. Pero este que está hablando aquí la Escritura, hermanos, es el anticristo, no es un anticristo, es el anticristo. Aquel que se va a sentar, dice la Escritura, ahí más adelante, en el templo de Dios, como si fuera Dios, va a querer tomar el lugar de Dios. Este es el anticristo, hermanos. Ahorita no hay templo,
En Jerusalén, en Israel, no hay templo. Y quizá, hermanos, yo creo que no se va a levantar un tercer templo en Jerusalén. Y esto que está hablando la Escritura, hermanos, aquí en Tesalonicenses, y que nos dice que este hombre, este hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo siento que esto que se está diciendo aquí en esta parte de la Escritura, hermanos, el templo ya somos nosotros. No tanto hablamos de un templo físico, sino el templo que somos nosotros, hermanos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces el hijo de perdición, el anticristo, va a venir y va a querer sentarse, hermanos, como si fuese Dios en nosotros. Y si nosotros nos dejamos engañar y no estamos cimentados y apostatamos, hermanos, y este hombre de pecado o hijo de perdición, que es el anticristo, toma el lugar en nuestros corazones y se sienta como Dios. Tengamos cuidado, hermanos, no nos dejemos engañar. Los tiempos finales están cerca. Todo lo que estamos viendo, hermanos, está próxima a la venida del Señor. Hay muchas cosas, hay hambres, hay guerras, hay pestes y vienen más cosas, hermanos, que van a suceder. Entonces necesitamos estar alerta. Por eso dice Pablo que tengamos cuidado y mantengamos nuestra vista, nuestro corazón, nuestro ser alerta, despiertos y creciendo para no ser engañados. ¿El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez? Sí, es una promesa. Ahí en Juan capítulo 14 nos da esa promesa, dice que va a volver. Entonces, si va a volver por nosotros para llevarnos a esa morada con el Señor. Concluyo, hermanos, si Cristo va a regresar, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actividad? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Hacia dónde se dirige nuestro corazón? ¿Seguimos a Cristo o no lo seguimos? ¿Obedecemos a Cristo o no le obedecemos? El Señor Jesucristo viene, hermanos, y viene por una iglesia limpia, santa, sin arruga y sin mancha. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos y formar parte de esta iglesia para que seamos levantados juntamente con Él cuando venga. Recuerde aquel pasaje cuando aquellos dos varones se presentan ahí con los discípulos y ven cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, dicen estos varones, dicen, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. Se confirma, hermanos, la segunda venida del Señor y está próxima porque las cosas que suceden, hermanos, son indicios. Son indicios de que pronto vendrá el Señor. El asunto es, hermanos, que nosotros estemos preparados, que estemos listos, que identifiquemos las señales para poder ver esto y prepararnos y estar listos y estar preparados, hermanos, y sacar todo lo que tengamos que sacar de nosotros para poder irnos con el Señor cuando Él regrese. Si estamos preparados, no tenemos de qué preocuparnos. Pablo no enfatiza en este pasaje de Tesalonicenses en los eventos, sino enfatiza, hermanos, en que debemos de estar preparados. Pregunto, ¿está usted preparado para irse con el Señor? Si usted muriera hoy, ¿cree usted que iría con el Señor? Porque la Biblia dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos levantados junto con Él en las nubes. ¿Cree usted que formará parte de este grupo, de este remanente, de esta congregación, de esta iglesia? Yo espero que sí. La venida del Señor está cerca. Entonces, como decimos en el norte,
vamos a aventar toda la carne, hermanos, al asador. Echemos todo al asador. Así nosotros, nuestra disposición, nuestra energía, nuestro trabajo, nuestro talento, nuestra capacidad, lo que tengamos, vamos a disponerlo para el servicio del Señor y estar listos, mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dios sea con nosotros.